Dicen que hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde el aire es tan denso, tan pesado, que hasta el sonido parece dormirse. Kalachi es uno de esos lugares. En el mapa, apenas una mancha en medio de las inmensas llanuras de Kazajistán, un pequeño pueblo escondido entre las colinas polvorientas, a cientos de kilómetros de cualquier gran ciudad. Allí, la vida era sencilla. Casas bajas de madera, una vieja escuela, un puñado de tiendas y la costumbre de saludar a los mismos rostros cada mañana. Pero un día algo cambió y Kalachi se convirtió en el escenario de uno de los misterios médicos más extraños de los últimos tiempos. Todo comenzó una tarde fría de 2013. El viento soplaba del norte, arrastrando polvo y olor a tierra mojada, y mientras algunos hombres regresaban de trabajar en los campos, una mujer, Valentina, vecina de toda la vida, sintió algo extraño. Un mareo leve al principio, una sensación de peso en los párpados y luego oscuridad. Valentina se había quedado dormida de pie frente a su casa. Los vecinos pensaron que había sufrido un desmayo, pero cuando intentaron despertarla, no reaccionó. Respiraba con calma, como si estuviera en un sueño profundo. Horas después, la llevaron al hospital más cercano, en la ciudad de Esil. Allí los médicos no encontraron nada fuera de lo normal. No había fiebre, ni signos de intoxicación, ni trauma alguno. Simplemente dormía. Durante 2 días enteros, Valentina no despertó, y cuando finalmente abrió los ojos, lo hizo desorientada, confundida, sin recordar nada de lo que había pasado. Dijo que había tenido sueños extraños, como si estuviera flotando sobre su propia vida. El caso habría quedado en una simple anécdota si no fuera porque, poco después, otro habitante de Kalachi cayó en el mismo tipo de sueño, y luego otro, y otro más. En menos de un mes, más de una docena de personas se habían desplomado repentinamente, cayendo en un sueño profundo del que solo despertaban días después. Nadie entendía qué estaba pasando, no había patrón, ni edad, ni síntomas previos. Ni siquiera los animales parecían afectados, solo algunas personas, elegidas al azar por algo que nadie lograba explicar. Los médicos locales, sin recursos para estudiar algo tan inusual, comenzaron a enviar muestras de sangre y orina a laboratorios de la capital. Los resultados eran normales, nada de virus, nada de bacterias, nada. El miedo comenzó a extenderse por el pueblo. Al principio, algunos lo tomaban como una curiosidad, incluso con humor. A lo mejor estamos todos cansados, decían. Pero cuando un grupo de niños se quedó dormido en plena clase, el pánico se instaló definitivamente. Los llamaban los durmientes de Kalachi, y nadie sabía quién era el siguiente. Cuando llegaron los primeros periodistas, las cámaras mostraban un lugar que parecía fuera del tiempo, un pueblo pequeño, cubierto de nieve, donde los habitantes miraban con desconfianza a los forasteros. Los reporteros preguntaban lo mismo una y otra vez. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué sienten antes de dormir? ¿Tienen miedo? Y todos respondían de forma parecida. Nada, solo sueño y luego oscuridad. El gobierno de Kazajistán envió médicos, científicos y hasta ingenieros para investigar. Se formó un comité especial para estudiar el fenómeno. Se analizaron los alimentos, el agua, el suelo, incluso el aire. Y entonces alguien recordó algo. A menos de 3 kilómetros del pueblo, cubierto por el polvo y la maleza, se encontraba una mina vieja de uranio, un lugar llamado Krasnogorsk, cerrado hacía más de 2 décadas. Durante la era soviética, esa mina había sido una de las más activas del país, pero al agotarse el mineral, fue abandonada sin mayores precauciones. Los científicos comenzaron a sospechar que los pozos subterráneos de la mina podían estar filtrando gases o radiación hacia la superficie, pero las primeras mediciones no mostraron nada alarmante. Los niveles de radiación eran normales. Sin embargo, algunos detectores sí registraron concentraciones anómalas de monóxido de carbono y dióxido de carbono en ciertas zonas. Los investigadores imaginaron entonces un escenario posible. Quizás los gases, acumulados en el subsuelo de la mina abandonada, se filtraban lentamente hacia la superficie y llegaban hasta el pueblo, afectando a los habitantes.
El monóxido de carbono, invisible e inoloro, puede causar somnolencia, pérdida de conciencia y sueño profundo. Pero había un problema. Los niveles detectados no eran lo suficientemente altos como para provocar los síntomas que los pobladores describían. Aún así, era la primera pista concreta. Mientras tanto, el fenómeno seguía expandiéndose. Entre 2013 y 2015, más de 150 personas fueron afectadas por el síndrome del sueño. Algunos dormían 2 días, otros hasta una semana entera, y al despertar presentaban los mismos síntomas: mareos, confusión, dificultad para hablar, pérdida temporal de la memoria. Los doctores comenzaron a notar un patrón curioso. Muchos de los afectados habían estado cerca del río o de los alrededores de la mina antes de quedarse dormidos. Esa coincidencia reforzó la teoría del gas. El gobierno decidió evacuar a una parte del pueblo para evitar más contagios o intoxicaciones, pero la gente no quería irse. Kalachi era su hogar. Allí estaban sus casas, sus recuerdos, sus muertos. ¿A dónde vamos a ir?, decía una anciana que había perdido a su hijo y a su marido. Si me duermo otra vez, que sea acá. Durante el invierno de 2015, un grupo de científicos rusos y kazajos llevó equipos más sofisticados para hacer estudios en profundidad. Instalaron sensores en distintas zonas, incluso en el interior de algunas viviendas, y esta vez los resultados fueron reveladores. En ciertos momentos del día, especialmente cuando el viento soplaba desde el norte, las concentraciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono subían de manera repentina, llegando a niveles que podían causar hipoxia. El aire simplemente tenía menos oxígeno, y eso bastaba para que la gente se sintiera somnolienta y finalmente se durmiera. Era una explicación plausible, aunque todavía incompleta, porque incluso con esos niveles, los científicos no podían explicar por qué algunos caían dormidos y otros no, ni por qué el fenómeno se presentaba en oleadas. A veces pasaban meses sin casos nuevos, y de pronto una decena de personas se dormía el mismo día. Kalachi comenzó a ser conocido como el pueblo dormido, un nombre tan poético como inquietante. La noticia llegó a los diarios internacionales, a documentales y programas de televisión. Y aunque la comunidad científica se esforzaba por ofrecer una respuesta racional, la gente comenzó a hablar de otras cosas. Algunos decían que era una maldición, otros que los antiguos mineros habían despertado algo en la profundidad de la tierra. Incluso hubo quienes afirmaban haber visto figuras humanas caminando entre la niebla mientras el resto dormía. Pero detrás del mito había dolor. Las familias vivían con miedo constante, los niños ya no jugaban afuera, los adultos revisaban el aire antes de dormir, abriendo las ventanas o cubriéndose con pañuelos húmedos. Había noches que todos esperaban el amanecer sin atreverse a cerrar los ojos. El gobierno comenzó a ofrecer ayuda económica para que las familias se mudaran definitivamente, y poco a poco el pueblo fue quedando vacío. Las escuelas cerraron, las tiendas también. Kalachi empezó a convertirse en un lugar silencioso, un pueblo que se desvanecía, como sus propios habitantes, en un sueño sin fin. Hasta ese momento nadie había muerto por el síndrome, pero las consecuencias eran profundas. Algunos que habían despertado más de una vez sufrían pérdida de memoria permanente, cambios en la conducta y alucinaciones breves. Los doctores diagnosticaron una especie de encefalopatía leve por hipoxia, aunque no todos estaban convencidos. Lo más extraño era que, con el paso del tiempo, los casos comenzaron a disminuir sin explicación. Hacia 2016, el fenómeno prácticamente había desaparecido. Los científicos nunca encontraron una causa definitiva, pero muchos concluyeron que los gases subterráneos, liberados por el deterioro de la mina, se dispersaron naturalmente con el cambio de temperatura y la ventilación de las grietas. Kalachi entonces volvió a ser un pueblo olvidado, pero el misterio seguía latente, porque aunque el aire se había limpiado, algunos habitantes aseguraban que todavía en ciertas noches sentían ese mismo peso en los párpados, ese sueño profundo que los había perseguido por años.
Y a veces, al caer la tarde, alguien decía en voz baja, el pueblo duerme otra vez. Y así, entre la ciencia y la superstición, Kalachi se convirtió en una metáfora viviente, un lugar donde el sueño fue más fuerte que la razón y donde nadie supo nunca si aquello que los dormía venía del aire o de algo más profundo. Los días en Kalachi comenzaron a parecerse demasiado unos a los otros. Las mañanas traían un silencio que se sentía distinto, como si hasta los pájaros hubieran aprendido a hablar en susurros. Los niños ya no corrían por las calles, las conversaciones en las esquinas eran breves, llenas de miradas cómplices y frases cortadas por el miedo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que podía volver a pasar, que en cualquier momento alguien podría quedarse dormido sin previo aviso, en medio de una charla, cocinando o mientras caminaba hacia el corral. Uno de los primeros en aceptar hablar públicamente fue Sergei Kulikov, un hombre de 52 años, ex minero de Krasnogorsk. Recordaba haber sentido algo extraño un día en invierno en 2014, mientras caminaba hacia su casa. Era como si el aire pesara más de lo normal, contaba. El cuerpo me pedía cerrar los ojos. No era cansancio, era otra cosa, como si algo me arrullara. Sergei cayó dormido a mitad del camino. Un vecino lo encontró tirado sobre la nieve, respirando con calma, con una expresión casi serena. Durmió 4 días. Cuando despertó, no recordaba nada, excepto un sueño borroso. Estaba dentro de una mina, caminando entre pasillos oscuros, oyendo voces que lo llamaban por su nombre. Los doctores lo examinaron, pero su cuerpo estaba perfectamente normal. Solo su mente parecía haber vagado a un lugar del que no sabía volver del todo. Los científicos que investigaban el caso comenzaron a notar que muchos de los afectados compartían un vínculo con el pasado minero del lugar. Algunos habían trabajado allí, otros tenían familiares que lo hicieron. Para muchos, la mina no era solo un agujero en la tierra, sino un símbolo de identidad y memoria. Durante décadas, Krasnogorsk había sido el sustento de toda la región. En tiempos soviéticos, miles de toneladas de uranio salían de sus túneles cada año, alimentando centrales nucleares y proyectos militares. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, todo se detuvo de golpe. Las minas fueron cerradas, las entradas selladas a medias, y los obreros quedaron atrás con sus familias, sin trabajo y sin un futuro claro. Kalachi nació de esas ruinas, como un eco de lo que alguna vez fue, y tal vez, decían algunos, el aire seguía guardando los secretos de aquel pasado. Las investigaciones se intensificaron. Equipos del Instituto Nacional de Radiología llegaron con instrumentos de última generación, colocaron medidores de gas en distintas casas, perforaron pozos para analizar el suelo y revisaron las estructuras abandonadas de la mina. Los resultados, aunque reveladores, seguían siendo confusos. En ciertos días, cuando la presión atmosférica bajaba, se detectaban picos de monóxido de carbono y radón. El radón es un gas radiactivo natural, incoloro e inoloro, que puede filtrarse desde el subsuelo. En altas concentraciones puede afectar el sistema nervioso y provocar síntomas similares al cansancio extremo. Sin embargo, las cantidades no eran suficientes para justificar los largos periodos de sueño que sufrían los habitantes. Era como si el cuerpo se apagara voluntariamente, más allá de lo que la ciencia podía medir. Los científicos, frustrados, comenzaron a escribir informes que parecían más preguntas que respuestas. Y mientras tanto, la vida cotidiana en Kalachi seguía su curso. Las mujeres seguían horneando pan, los hombres reparaban sus cercas, los niños jugaban dentro de casa, porque afuera no todos se sentían seguros. Uno de los episodios más recordados fue el de una maestra llamada Nadezhda Shilina. Tenía 38 años y en marzo de 2014 estaba dictando una clase de historia cuando de repente notó que las letras del libro se volvían borrosas. Intentó continuar, pero la voz se le apagaba lentamente. Los alumnos la miraban sin entender. Ella apenas alcanzó a decir: «Chicos, algo me pasa», y cayó dormida frente al pizarrón.
Los estudiantes corrieron a pedir ayuda. La trasladaron al hospital de Sil, donde permaneció inconsciente durante casi 3 días. Al despertar, recordó haber tenido sueños vívidos, muy reales. Soñaba que estaba caminando por su pueblo, pero todo estaba cubierto de niebla. Podía oír las voces de sus alumnos, aunque no podía responderles. Dijo que fue como caminar dentro de un sueño sin saber si uno estaba vivo o no. Este tipo de relatos se repitieron en decenas de casos. Revíos de comunicación comenzaron a interesarse aún más. Revistas, documentales, cadenas de noticias, todos querían saber qué estaba pasando en aquel pequeño pueblo de Kazajo, que dormía sin explicación. Los titulares hablaban de la aldea maldita o el pueblo que no podía despertar. Y mientras tanto, Kalachi se iba quedando sin su gente. El gobierno ofreció viviendas en otras ciudades, pero muchas familias se resistían a dejar sus hogares. ¿Qué sentido tiene huir de algo que no se ve?, decía un anciano llamado Boris que había sido carpintero toda su vida. Si me toca dormir, dormiré aquí, esta es mi casa. A pesar de la tristeza, había una extraña sensación de unión entre los vecinos. Se cuidaban entre ellos, vigilaban que nadie se quedara dormido al aire libre, y en las noches más frías se turnaban para vigilar a los que habían caído dormidos, por miedo a que no despertaran. En el invierno de 2015, un equipo de investigadores del Instituto de Problemas de Seguridad Nuclear y Radiación llegó a una conclusión más sólida. Habían encontrado una correlación entre las áreas de mayor concentración de monóxido de carbono y las zonas donde se registraban más casos. La mina abandonada, explicaban, actuaba como una especie de respiradero que liberaba gases según los cambios de presión. El aire frío del invierno y la inversión térmica hacían que esos gases descendieran hacia el valle donde estaba el pueblo, reduciendo el oxígeno. Era una explicación plausible, pero incompleta, porque no explicaba por qué los animales no se veían afectados, ni por qué algunos miembros de una misma familia caían dormidos y otros no. El misterio persistía, aunque la ciencia ya había hecho su parte. Mientras tanto, algunos periodistas extranjeros comenzaron a visitar el lugar, entre ellos Chris Reykjavik, responsable de la BBC en Asia Central, quien en 2015 viajó a Kalachi para documentar lo que había quedado del fenómeno. Richleton describió un pueblo en lento abandono, con casas vacías, calles cubiertas de nieve y una calma extraña. Entrevistó a los pocos que aún quedaban y encontró algo en común entre ellos: una serenidad resignada, una aceptación silenciosa de lo incomprensible. Uno de los entrevistados, Yuri Galchenko, contó que había caído dormido 3 veces en 2 años. Cada vez, decía, era como si su cuerpo lo traicionara. El sueño llegaba sin aviso, no importa lo que estés haciendo. De repente, todo se vuelve cálido y desapareces. Cuando despertaba, no recordaba nada, solo un eco de voces y una sensación de haber estado ausente por mucho más tiempo del real. Los médicos lo examinaron y encontraron niveles ligeramente elevados de toxinas en la sangre, compatibles con una exposición breve a monóxido de carbono, pero nada más, nada que explicara esa sensación de haber flotado fuera del cuerpo. A medida que el número de habitantes disminuía, el pueblo adquiría un aire de melancolía profunda. Las ventanas se tapiaban, los jardines se secaban, los perros vagaban sin dueño, solo quedaban unas pocas familias, demasiado mayores para empezar de nuevo en otro lugar. Y así, entre las casas vacías y los recuerdos del síndrome del sueño, comenzó a desvanecerse. Los últimos casos se registraron a fines de 2016. Después, nada. El aire pareció limpiarse y el silencio volvió a ser el de siempre. El gobierno declaró oficialmente que la causa más probable había sido la intoxicación por gases procedentes de la mina de uranio, combinada con factores climáticos, pero nunca se publicó un informe concluyente. Todo quedó en hipótesis. Sin embargo, para los habitantes de Kalachi, la historia no terminaba ahí. Años después, algunos que se habían mudado a otras regiones contaban que a veces, sin razón aparente, volvían a sentir aquel mismo sueño pesado, una sensación de calma irresistible,
como si el cuerpo recordara algo que la mente ya había olvidado. Una mujer, Tatiana Savchenko, fue entrevistada en 2019. Lo explicó así: es como si una parte de nosotros hubiera quedado dormida allá, como si todavía escucháramos ese viento que nos arrullaba en las noches. En la actualidad, Kalachi sigue existiendo, aunque casi vacío. Apenas una docena de personas viven allí, aferradas a su tierra. Los investigadores ya no regresan y los informes científicos descansan en archivos olvidados. Pero quienes alguna vez caminaron por sus calles saben que ese lugar tiene algo distinto. Un silencio que no pesa, pero tampoco desaparece, como si el sueño todavía habitara entre sus muros. A veces, cuando alguien visita el pueblo y pasa de noche, dicen que el aire se siente más denso, como si solo una inquietud a respirar. Nada peligroso, solo una inquietud que parece observarlo todo, y es fácil imaginar que, en medio de esa calma infinita, el pasado todavía respira. Los mineros, los niños, las familias que durmieron sin razón, todos entrelazados en un mismo sueño. Kalachi no fue un experimento ni una leyenda, fue un recordatorio silencioso de cómo la naturaleza, incluso sin intención, puede doblarnos hacia la calma, hacia ese lugar donde el tiempo se detiene y el cuerpo obedece sin resistencia.